verifiquen que su micrófono está apagado. Vamos a interactuar, obviamente, en la clase, pero para que no haya ese eco, por favor, todos apaguen su micrófono. Denos un par de minutos. Tenemos ahorita 125 participantes, con 150 vamos a empezar, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia. Bueno, buenos días a todos. Voy a agradecer muchísimo la participación de cada uno de ustedes. Tenemos además la posibilidad de que la mayoría que no ha podido conectarse de manera sincrónica lo va a hacer de manera posterior, porque es innegable que a través de este proceso de interacción que nosotros comenzamos con la universidad. Está bien, ya te queremos ver, Andrés. En este proceso es fundamental para un trabajo en el que nosotros nos conectamos con el mundo, en el que compartimos nuestras experiencias y nuestros conocimientos para fortalecer nuestra profesión, para engrandecer, ¿no es cierto?, el desarrollo de la humanidad. Entonces, en primer lugar, voy a permitirme presentarles a todos a Andrés Sepúlveda. Él es director del programa de profesionalización en ciencias del deporte en la Universidad Manuela Beltrán. Es docente investigador y participa de muchas redes internacionales vinculadas al deporte y la actividad física. Andrés, bienvenido y también muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar ya con ustedes reunidos.
Y creo que esta es una primera actividad y una primera experiencia que puede significar un largo camino juntos en este proceso de formación. Maestra More, un saludo muy cordial y especial para usted, para todos sus estudiantes. Agradecer primero la invitación que nos han cursado para poder compartir un poco de nuestra experiencia y conocimiento en estos escenarios de construcción conjunta de carácter internacional. Como tú muy bien lo mencionabas, creemos que estos espacios de interacción, de diálogo, de reflexión, de análisis de diversas perspectivas, de entender y reconocer otras maneras de hacer las cosas, nos aportan de manera significativa y nos permiten ampliar nuestra visión alrededor de lo que es este bonito campo de acción alrededor de la actividad física y el deporte. Esperamos que esta semilla que hemos sembrado alrededor del trabajo colaborativo entre la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia y la Universidad Manuela Beltrán en Colombia, pues nos permita desarrollar conjuntamente diversos proyectos en el orden académico, en el orden investigativo, proyectándonos además a posibilitar también los escenarios de movilidad docente, de movilidad internacional, no solamente desde estas mediaciones virtuales, sino también, ojalá, en el mediano y largo plazo, en la presencialidad, que ustedes nos puedan visitar en Colombia, que nosotros los podamos visitar en Bolivia y que desde allí construyamos no solamente una relación interinstitucional, sino también unos proyectos que aporten a la transformación social, pero sobre todo a ese desarrollo deportivo de nuestras naciones que tanto necesita de intervenciones activas y conscientes por parte de nuestros futuros profesionales. Entonces, de nuevo, reiterar el agradecimiento. Este es el primer escenario de intercambio colaborativo ya con presencia de nuestros protagonistas número uno, que son nuestros estudiantes, y esperamos que podamos seguir avanzando. Deseo que la jornada sea muy exitosa. Hoy van a contar ustedes con la presencia de uno de nuestros maestros referentes, de una persona con un vasto conocimiento y experiencia, no solamente en la disciplina deportiva del atletismo, sino en todo lo que tiene que ver con el contexto pedagógico, metodológico y didáctico. Y uno de los enfoques analíticos de mayor relevancia que hemos considerado en el programa es todo lo que tiene que ver con los procesos de iniciación y formación deportiva, las metodologías de enseñanza. Aquí en Colombia tenemos un fenómeno muy particular alrededor de los adeptos y gustos que tienen nuestros estudiantes por el deporte de alto rendimiento, por ese deporte que entrega medallas de grandes logros, de gran relevancia y reputación profesional, que es maravilloso, que es fantástico, que no lo podemos desconocer y que la maestra More es un gran referente allí en ese escenario. Pero a partir de eso también hemos querido presentar una reflexión importante alrededor de la necesidad que tiene hoy el deporte en la escena de formación. Y justamente para poder encaminar esos logros deportivos, pues necesitamos sentar unas bases de trabajo claramente definidas, muy bien fundamentadas y científicamente validadas en la iniciación y la formación deportiva. Entonces, por eso creo que el abordaje que hará el maestro Marco Vinicio Gutiérrez pues será de gran pertinencia y ojalá que les dé no solamente conocimientos, sino también herramientas de aplicabilidad en los contextos para los cuales ustedes se están formando. Les enviamos un fuerte abrazo desde Colombia. Las puertas de nuestra universidad y de nuestro programa están abiertas para ustedes y esperamos tenerlos por aquí muy pronto. Gracias, maestra More. Y le Gracias. cedo la palabra para que pueda presentar a nuestro ilustre maestro Marco Vinicio.
Chao, chao. Gracias Andrés. Realmente es un gusto y estamos plenamente de acuerdo. Los chicos también saben cuán importante es todo este proceso de formación y abocarnos básicamente al desarrollo humano. Reitero por favor a todos que vean que esté su micrófono apagado, ¿ya? Después vamos a pedir a Marco que obviamente pueda absolver las preguntas que ustedes tengan con toda confianza. Quiero presentarles con mucho cariño ya al doctor, ya es doctor y magíster Marco Vinicio Gutiérrez Casas. Él es docente de la Universidad Manuela Beltrán y me he permitido mandarles a la mayoría, bueno, en los grupos, en todos los grupos de los docentes de las materias también invitadas a esta conferencia, el perfil de Marco Vinicio. Y él destaca por su rol trascendental, ¿no es cierto?, como docente. Entre los títulos que tiene están como magíster en la Universidad de Santo Tomás, obviamente son de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, un posgrado en didáctica y metodología de la educación física, en la Universidad de Cundinamarca, el título de licenciado en educación física, y también en Estados Unidos, en Oregón, él ha hecho todo un ciclo de entrenamiento para lo que es el atletismo. Debo destacar también que él ha sido atleta en las especialidades de medio fondo. Si mal no recuerdo, me dijo 3.000 obstáculos, ¿no, Marco? 3.000 obstáculos. Estoy tratando de pasar la página a la otra y ya. Ok. Tiene experiencia como docente, como administrador educativo e investigador, con experiencia de más de 25 años. También tiene experiencia en la dirección y coordinación de programas académicos en pregrado y posgrado, con un amplio recorrido en ambientes pedagógicos. Ha sido parte, o más bien del Consejo Iberoamericano, ha recibido el honor de una distinción a la calidad educativa. Este es un título honorífico como doctor en filosofía de la educación iberoamericana. Es magíster en educación, especialista en pedagogía, didáctica y licenciado en educación física. Y obviamente es conferencista. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo personalmente, van a poder interactuar con él y aprovechar al máximo sus conocimientos. Muchísimas gracias por todo tu cariño, Marco. Yo entiendo que realmente nuestro mayor compromiso es lograr que nuestros estudiantes logren estos aprendizajes y se constituyan en quienes logren, ¿no?, nuestros deseos y nuestras aspiraciones, que el mundo sea mejor gracias a la actividad física y el deporte. Gracias, Marco, bienvenido. Bueno, maestra Amor, muchísimas gracias por la invitación. Colegas de Fortuna Educativa y Deportiva de Bolivia, bienvenidos a esta página que queremos compartir con ustedes. Es una página en donde queremos dejar una huella, sobre todo dejar muchas preguntas, muchas inquietudes y dejarles ese motorcito que ojalá se prenda en cada uno de ustedes en su cabeza, en su corazón y obviamente en su cuerpo, para que cada vez todo lo que tiene que ver con la actividad física, el deporte, la educación física, la actividad física de sus diferentes lecturas a nivel de niños, jóvenes, adultos mayores, pues tengan la posibilidad de crecer cada vez mejorados. Nuestros hombres están cambiando, nuestras realidades del mundo están cambiando. Hoy somos los 70% por estos lados del mundo, estoy hablando de Sudamérica, 70% actores de la escuela con con un bagaje de ese porcentaje del 70% en virtualidad. Pero si ustedes ven la otra cara del mundo, están llegando a 90%, donde todos los procesos tecnológicos están haciendo que nuestra labor docente, nuestra labor de entrenador, tenga unos cambios muy significativos y que continúen siendo crecientes si nos preparamos para esa realidad. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos entrar fácilmente a ChatGPT y pedir un programa de entrenamiento y te sale.
seguramente se sale con una condición espectacular, pero pues, ¿y el humano dónde está? ¿Y la parte emocional dónde está? El componente referencial, pedagógico, a la unidad, lo que hace que el ser humano tome más conciencia de su potencial, ¿dónde está? No está. Entonces, el llamado para que que estamos hoy por compartir con ustedes, lo presentemos. En nuestra universidad hemos generado dos escenarios extremadamente importantes. La maestría en didáctica y innovación de la actividad física del deporte, porque creemos que el mundo necesita de ese escenario para perfeccionar lo que acabo de decir. Pero también tenemos un doctorado en ciencias del deporte y la tecnología de la actividad física, porque necesitamos entender cómo la tecnología debe ser mejorada, controlada y obviamente desarrollada. Eso quiere decir que nosotros, los educadores físicos, los trabajadores de movimiento, los entrenadores, los que trabajamos con seres humanos, sí o sí, tenemos que entrar en esa sintonía universal de la tecnología, aprender a utilizar las diferentes herramientas y cada vez dejarnos aprender por ellas, pero no dejarnos cerrar los ojos de lo que somos y podemos cambiar. Hoy, muchachos, sin más palabras, voy a entrar, compartirles esta propuesta. Quiero que se respete mucho lo del micrófono, no quiero tener que parar mi conferencia para cerrar el micrófono, sino todo lo contrario, lo voy a dejar abierto para que en su momento, cuando ustedes, al terminar mi charla, pues si tienen alguna pregunta, con todo el gusto voy a estar aquí para resolverla. Desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, desde la Universidad Manuela Beltrán, desde el programa de profesional en ciencias del deporte, les damos a todos ustedes la bienvenida. Y recordemos, estamos en la misma tierra y tenemos una responsabilidad muy grande con los humanos que están en ella. Bueno, por favor me confirmen si la presentación se comparte de manera coherente. Mejor correspondiente, más bien. Sí se ve. Dale, bueno, dale, Marco. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de didácticas activas y coreografías didácticas en la actividad física y el deporte, pero tenemos que comenzar a entender esas dinámicas profundas de la didáctica, esas dinámicas profundas de las coreografías en torno a un acercamiento de lo que son las didácticas para desarrollarse en unos procesos metodológicos que contribuyan a la enseñanza, al mejoramiento del ser humano que está en la pista, al mejoramiento del ser humano que está en el campo de fútbol. El ser humano entienda de que no es una máquina que entrena y pierde su humanidad, sino que es un ser humano que se prepara para dar lo mejor de lo mejor. Esta propuesta pues está orientada desde una lógica que me ha encantado siempre trabajar, y es desde la emoción y la aventura. Ustedes seguramente me van a ver emocionado y seguramente me van a permitir generar con ustedes una aventura de esta vivencia. Cuando hablamos de eso, de emoción y aventura, pues siempre recordamos algo. Oigan, espero que de aquí a un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ustedes todavía estén recordando esto como una gran aventura en ese bagaje del conocimiento. ¿Cómo desarrollar la inteligencia cinético-corporal y la enseñanza del movimiento motivando la práctica de sus pruebas en los niños y niñas de hoy? Cuando hablamos de prácticas de sus pruebas, estamos hablando de las prácticas de los diferentes deportes, de las diferentes actividades. Esta pregunta seguramente la vamos a responder al final, pero para que la tengamos clara. Voy a utilizar el marco de la inteligencia cinético-corporal inicialmente para entender que es una propuesta que está muy de la mano con toda la interacción que tiene Howard Gardner del desarrollo de sus inteligencias múltiples, y seguramente desde aquí voy a comenzar a interactuar. Pero no sin antes decirles que los invito a que cada uno de ustedes a futuro se tome la molestia de navegar con estos, yo diría, magos de lo que ha sido la pedagogía, de lo que ha sido la mirada del humano, la mirada de los psicólogos, la mirada de lo táctico, de lo técnico. Cuando sobre movimiento y trascendencia, lindo documento. Vicente Perán, aprendizaje del movimiento, cómo se aprende, cómo se debe dividir el movimiento en 1000 partes para poderlo comprender y poderlo enseñar y poderlo entrenar. Khomeini, con movimiento y la motricidad, y obviamente su libro universal de didácticas de la actividad física. Omugru, educación corporal. Marlur Parti, la idea del cuerpo. Pereira Vega, la pedagogía de las conductas motrices. Este es otro documento que ojalá se tome la molestia de revisar. Cuando hablamos de esas pedagogías de las conductas motrices, pues hay que distinguir cada una de las conductas motrices y qué clase de pedagogía debería yo utilizar para acentuar una experiencia en niños, jóvenes, en adultos o en adultos mayores. Y nuestro padre maravilloso de lo que es la experiencia motriz, Arleos, teoría de la plastiología motriz. Estos autores, compañeros, yo los invito a que ustedes los revisen, los dialoguen, los interlocuten, los
dinamicen en diálogos como académicos que le permitan a ustedes sacar lo mejor de lo mejor, sacar sus propias conclusiones y a través de esto que ustedes construyan sus propios ideales de comunicación y sus propios referentes de interacción. Bueno, volviendo al tema de la inteligencia, pues la inteligencia tiene que ver con la herencia, tiene que ver con esos espacios donde la persona se desarrolla, tiene que ver con la carga emocional que la persona tiene y tiene que ver muchísimo, pero muchísimo, con todas las afectaciones que el individuo tiene en los espacios donde se desarrolla, donde interactúa, donde aprende, donde se comunica, donde se relaciona con la gente. ¿Por qué traigo a colación la inteligencia? Porque si vamos a hablar de aprendizaje, si vamos a hablar de enseñanza, pues yo voy a afectar directamente la inteligencia de las personas que están interactuando. Y eso quiere decir que yo tengo que saber cómo funciona la inteligencia. Mi mensaje, mi llamado es a que ojalá muchos de ustedes entren a reconocer, por ejemplo, toda la teoría de Rutherford sobre modificabilidad estructural cognitiva. Y poder entender, por ejemplo, que hay 26 funciones cognitivas, que la medida que yo las conozco, las profundizo, seguramente voy a poder aprender mejor y me voy a poder evidenciar como una persona más inteligente. Cuando hablamos de esta inteligencia, pues ten en cuenta que muchas veces cuando estamos, y voy a referirme mucho al atletismo porque al igual que Modo, pues yo fui atleta de alto nivel competitivo, en metros obstáculos y campeón nacional, estuvimos en Memorial Barrientos también ganando por allí, fui campeón suramericano en esa misma prueba y fui campeón nacional en la maratón, 42 kilómetros, 195 metros para mí la prueba reina. Entonces voy a tener mucho referente con todo lo que tiene que ver con el atletismo, pues también soy maestro de atletismo, pues de tenis, pero pues utilizo esos dos referentes muchísimo en mi tipo de conferencia. Cuando yo hablo de inteligencia, yo tengo una adagio, una máxima. Dije, cuando yo estoy en la pista corriendo, vamos, pues, estoy corriendo los 42 kilómetros, nuestra maratón, se corre con las piernas, se aguanta con el corazón y se gana con la cabeza. Mejor dicho, con la inteligencia que yo tenga para poner toda mi capacidad de dinamizar mi cuerpo, mis habilidades técnicas y tácticas para poder tratar de ganar la competencia. Entonces, por eso vamos a tocar un poco el tema de la inteligencia y referenciar cómo la inteligencia definitivamente debe de ser vista como uno de los escenarios de entrenamiento para el perfeccionamiento del trabajo. En otro momento, seguramente, en otro instante, por allá en unos meses más adelante, con mucho gusto les podría hacer un taller sobre todo lo que tiene que ver con atención centrada y cómo esta parte se suma, todo lo que tiene que ver con mindfulness, cómo toda esta parte se suma a presentar la inteligencia y a presentar la atención centrada en nuestras prácticas deportivas. Nosotros cuando hablamos de las inteligencias múltiples, pues nos estamos refiriendo a toda la teoría que Howard Gardner ha puesto ya hace más de 20 años en el escenario. Lo bueno del cuento que sigue vigente. Lo bueno del cuento es que antes mucha gente la criticaba, ahora mucha gente en el mundo se da cuenta que es correspondiente y valora los talentos de las personas y hace que las escuelas y los escenarios de práctica deportiva, los escenarios de entrenamiento deportivo, acentúen una manera de interactuar de acuerdo a esa lectura de las inteligencias. Curiosamente, hace unos 2 semanas no estoy, es mucho sanear, pero no estoy siendo creído, llamémoslo así. Pero hace 2 semanas tuvimos una charla directa con el doctor Garner y precisamente pues estamos interactuando con él con algunas preguntas en donde él va a compartirnos unas respuestas y seguramente a futuro, a través de la maestra Moore, pues voy a poderles compartir ese mensaje que el doctor Garner nos va a generar de acuerdo a una pregunta que les hicimos. Vamos a hacer una revisión muy rápida de estas inteligencias y cómo estas inteligencias definitivamente nos afectan en todo sentido de la palabra. Inteligencia natural es talento para observar, comprender y explorar el medio natural. Pero ¿será que cuando yo hago actividad física no tengo que tener talento para observar, comprender y explorar ese medio natural? ¿Será que cuando yo compito no tengo que meterme en esa sintonía bella y hermosa con lo natural que me permite sintonizarme y dar un poquito más? Bueno, inteligencia verbal, toda la sensibilidad y significado de las palabras, cómo nosotros somos capaces de ordenar un grupo de palabras para dar un sentido, comunicarlas y a través de esto poder interactuar de manera lógica. Ahora pregunta, desde la necesidad del entrenamiento, desde la necesidad de la enseñanza de la actividad física, desde la necesidad de la práctica y del entendimiento de la táctica y técnica, ¿será que no necesito de la inteligencia verbal para poder tener una plena significación de lo que me están diciendo y de lo que yo tengo que entender? Inteligencia visual espacial, facilidad para captar el espacio físico y las formas y orientar. Si yo estoy en una maratón como en Nueva York y de pronto si yo no sé hablar inglés,
sí o sí, yo tengo que tener la capacidad de ubicarme espacialmente con todas las señales y con todo lo que he podido reconocer de manera rápida para entender con las señales que de pronto no tenía lectura anteriormente, pues porque vivo en un país latinoamericano donde no se habla el inglés, etcétera, etcétera. Pero en este ejemplo, por ejemplo, mi inteligencia visual espacial tiene que afinarse, tiene que sintonizarse para yo poder correr con éxito. Inteligencia genética corporal, de esa no hablemos todavía. Inteligencia lógica y matemática, capacidad para trabajar con números y operaciones, deducir y razonar con conceptos abstractos. Si el entrenador está dando una serie de cargas de trabajo, estamos hablando de volumen, intensidad, frecuencia, densidad, pues carambas, sí o sí, yo tengo que trabajar con una serie de conceptos que están lógicamente establecidos y donde tengo que estar obligado a razonar con conceptos abstractos. Y si yo obtengo la perfecta identificación de estos conceptos abstractos, pues seguramente hablaré de que voy a hacer un volumen de 10 kilómetros con una intensidad del 70%, recorriendo tantos kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es en cuenta que ahí se está aplicando. Inteligencia musical, habilidad para captar el ritmo, el tono y el timbre. Muchos de nosotros, incluyo, nos fascina correr con nuestros audífonos. Entonces tenemos nuestras pistas musicales, nuestra playlist, y a través de esa playlist ya la hemos organizado de tal manera que nos cargue emocionalmente, nos cargue ciertas respuestas que fisiológicas que están conectados con estos ritmos que hemos aprendido a identificar, a amar, a entender. Pues mire, no solamente es esto, sino que esa inteligencia musical me ayuda también a reconocer los ritmos de competencia, a escuchar mis pasos cuando yo corro, a escuchar el ritmo cuando yo golpeo el drive o el revés con la raqueta, y a ser extremadamente sintonizado con mis acciones frente a lo que tengo que referir. Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, es así que es importante, capacidad para conocer los propios sentimientos, pensamientos y objetivos. Pues si yo estoy en la competencia, llamemos fútbol, y estoy relacionándome con los demás, lo primero que tengo que hacer es relacionarme conmigo mismo para conocer cuáles son mis pensamientos frente a lo que estamos jugando, frente al torneo que estamos jugando. ¿Cómo voy a esperar? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a jugar bien mi rol de acuerdo a la ubicación que estoy teniendo en la cancha de fútbol? Ahora, miremos algo que muy de la mano, la interpersonal. Cuando hablamos de esa interpersonal, nosotros tenemos necesariamente que andar en una relación perfecta. Es esa sensibilidad que yo tengo que tener para interactuar con otros. Si yo estoy hablando de deportes en equipo, como basquetbol, voleibol, fútbol, pues sí o sí, tengo que tener un alto grado, un alto acento en inteligencia interpersonal para poder establecer relaciones que produzcan rendimiento, que produzcan resultados. Y por tanto, no, nuestra inteligencia cinética corporal, habilidad para el baile, para el movimiento, para utilizar su propio cuerpo. Pero no solamente eso, vamos a ver muchas cosas más. Esa inteligencia científica corporal, habilidad para tener el cuerpo y expresar emociones, habilidad para aprender haciendo y a través de ese aprender haciendo, entender cómo las cosas se pueden ir configurando en mi proceso de desarrollo, habilidad para solucionar problemas desde la corporalidad y desde la corporalidad a lo teórico. Darle sentido a los movimientos, reconocer cuál es el dominio de mi cuerpo y tener una profunda relación con él. Y sobre todo, compañeros, activar la inteligencia de tal manera que esa inteligencia cinético-corporal me permite interactuar con los demás haciendo cosas que produzcan resultados. Cuando hablamos de inteligencia cinético-corporal, pues entendemos que yo estoy llamado a tener la capacidad de controlar mi cuerpo para realizar movimientos, para manipular objetos, para construir cosas, para expresar sentimientos. Siempre en esta conferencia y siempre en mi rol de docente, siempre en mi rol de entrenador, soy docente y soy entrenador de la IAS, siempre la parte emocional está ahí, no la puedo desconectar. Hay cualquier cantidad de entrenadores y docentes que la parte emocional no la quieren tocar con sus pupilos y están perdiendo. Están perdiendo. Claro, uno se arriesga cuando uno involucra la parte emocional, sus sentimientos. Pero también uno aprende, pero también uno puede construir, pero también uno puede reconocer y también uno puede reconstruir. Entonces, en esa relación que tenemos que tener para poder solucionar problemas,
Yo hablo o hablamos desde la lógica de la inteligencia cinético-corporal del cuerpo, de la mente y la emoción. No puedo desconectar la emoción en ninguna de las actividades que desarrollo. Esto más que todo nos va a servir para entender un poco más el discurso que viene. Pero casi siempre que hablamos de movimiento, pues nos referimos a la cinética, a la motricidad, a la psicomotricidad. Pero oigan, compañeros, es importante que entendamos que lo cinético pues, está relacionado a esas sensaciones musculares. Yo, por ejemplo, si una persona tiene la pierna cruzada y le doy un golpe a esa pierna en la rodilla, con un martillito, con un lápiz, qué sé yo, pues va a haber una corrección. Esa es una referencia cinética. Pero está la referencia motriz, en donde todas las funciones nerviosas se ponen en contacto con nuestra estructura muscular y permite una movilización que usualmente es coordinada, que permite una serie de movimientos que usualmente son coordinados y están generando lo que es toda la estructura de locomoción. Pero está la lógica del movimiento pensado, del movimiento aprendido, del movimiento reflexionado. ¿Por qué yo tiro la pelota larga? Ah, porque quiero meter un gol. ¿Por qué yo tengo que ir corriendo y meter la garrocha en el cajetín para poder tener una mayor elevación y poder tener un proceso de elevación, de agrupamiento, de giro y pasaje de la varilla en el salto completo? Es entender por qué me muevo, para qué me muevo y qué resultados espero. En otras palabras, la integración de esas acciones motoras con mis acciones cognitivas. Y a través de eso, pues voy a entender por qué hago las cosas. Voy a entender para qué hago las cosas y voy a tener los mejores resultados. En esa inteligencia cinético-corporal, definitivamente comienza el control de los movimientos automáticos y voluntarios, pero también comienza a tener un empleo del cuerpo con una alta diferenciación y con una alta comprensión de mis posibles capacidades. Miremos una mirada de tres autores que me fascina interactuar: Waldorf, Piaget y obviamente Howard Gardner. Ellos dicen, desde la lógica de la mirada de la inteligencia cinético-corporal, wow, el niño se construye a sí mismo a partir del movimiento. O sea que si generamos que el niño se mueva muchísimo, él va a interaccionar, permítame el término, o va a interactuar de una manera muy compleja a través de ese movimiento con cosas, con personas, con espacios, con tiempo, con cosas que ven y cosas que no ven. Y eso le va a permitir a él acrecentar su inteligencia. Y en la medida que acrecenta su inteligencia, se construye en esa posibilidad de mostrar o tener una personalidad para interactuar. Piaget, el movimiento es la razón intrínseca para ejercitar la inteligencia y la iniciativa. En otras palabras, las personas que se mueven, que interactúan con el movimiento, van a ejercitar su inteligencia y van a ejercitar su iniciativa. Antes, y no sé cómo está en Bolivia, pero aquí en Colombia pasaba mucho, que todos los que hacíamos deporte estábamos enmarcados en que éramos brutos, porque éramos muy, respondíamos muy rápidamente, y casi siempre lo hacíamos desde referentes de movimiento. Pero ahora me he dado cuenta que las personas que se mueven, que se ejercitan, pues tienen mayor capacidad de interactuar con procesos cognitivos, mayor capacidad de ser innovadores y generar cosas nuevas. Por ejemplo, ahora las empresas, estoy hablando de las empresas de tipo comercial, pues está muy de moda, porque con su gerente se corren los maratones de Nueva York y se está participando a nivel internacional en eventos deportivos, porque eso hace ver de que estas personas tienen mayor iniciativa y mayor inteligencia gracias a esa práctica de la actividad física. Y cuando los que juegan y se divierten son artistas de la vida, desarrollan sus inteligencias múltiples. Así como los que yo al comienzo de la charla, ahorita mostrando cada una de sus inteligencias, pues todo lo que tiene que ver con el movimiento, nos presenta el uso de las otras inteligencias. Es hacerlo consciente y de esa manera generar nuevos productos. Vamos a entrar entonces a ver tres elementos que están permitiendo que nuestros muchachos aprendan, entiendan y comprendan el porqué y para qué se mueven. El primer escenario se llama la sensoromotricidad. Está referenciada a la capacidad sensitiva. Es donde todos nuestros movimientos están determinados por la sensación y nos permite a través de esas sensaciones intervenir en una manera que yo pongo en un contexto la parte interoceptiva, la parte proprioceptiva y la parte exteroceptiva. Ya estos tres elementos los vamos a ver en unos conceptos más adelante, que es el interoceptivo, que es lo proprioceptivo y que es lo exteroceptivo.
El niño descubrirá por medio de sus sensaciones todas las posibilidades, conocimientos, posiciones, aprenderá a escuchar, a recoger información y a través de eso generar actividades en su cuerpo. Aquí entonces tenemos que entender que si yo quiero enseñar movimiento, lo primero que yo tengo que enseñar es que un niño tenga un aprendizaje en reconocer su capacidad sensitiva y a través de ella explorar y hacer cosas. El segundo escenario está referenciado a la perceptomotricidad, capacidad perceptiva. Entonces hablamos de las posturas que puede el niño manejar, las nociones espaciales y temporales, las diferentes partes del cuerpo, sus funciones, cómo ubicarlas, cómo desarrollarlas, cómo hacerlo, cómo interactuar con ellas, la manera de desplazarse en el espacio y la manera de manejar ese concepto abstracto del tiempo. Obviamente también tienen esa gran capacidad perceptiva de localizarse, de orientar y orientar los efectos con relación a él, para que de esa manera tenga interactuante. Y valga la redundancia, por ejemplo, miremos una práctica con tenis. Un niño que está aprendiendo tenis, él tiene que localizarse en la cancha. Él tiene que interactuar de una manera lógica y pertinente. ¿Eh? No, era 2 pesos nomás para el certificado. No. Iba a hacer una cosita porque se nos olvidó la recomendación. Miguel, sí, Miguel, por favor. Tu micrófono está abierto. No hay problema. Un segundo. Ok, entonces vuelvo acá, que quería evitar esta situación, pero a veces toca hacerlo. Entonces, desde esa lógica, pues tenemos que entender de que esa capacidad perceptiva nos permite, si me estás escuchando, por favor, ¿me confirman? No me puedes confirmar. Sí, está perfecto. Ok, listo. Bien, entonces, con la capacidad perceptiva, entendemos que la persona comienza a tomar conciencia de todo el significado de cómo yo percibo el mundo. Y cómo al percibir ese mundo cognitivamente comienzo a tener un desarrollo mayor. Y está el otro escenario, todo lo que tiene que ver con la ideomotricidad. Este es uno de los campos que yo trabajo muchísimo desde mindfulness, desde todo lo que es la atención centrada. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy con mis deportistas de atletismo y mi deportista va a hacer un salto con práctica, yo le digo, oye, imagínate cómo lo estás haciendo. Pero no es al final, sino desde el momento que cogió la garrocha, el momento que hizo la aproximación, el momento que hizo el rechazo, el encajenamiento de la garrocha en el puesto correspondiente, el encajetín, y que se imagine toda la película hasta que cae. Y después de que él se ha apoderado de esa imagen, ok, poder, vaya a hacerlo. Movimientos determinados por el pensamiento. Y juega mucho la imagen corporal, juega mucho la imagen de lo que yo quiero representar y usualmente representado desde mi propia corporalidad. Aquí nosotros tenemos que tener muy claro que esa ideomotricidad me permite a mí acentuar mi imagen en procesos perfectos. Pero no los tengo todavía, ok, verme con procesos perfectos, con gestos o acciones perfectas, me van a ayudar a buscarla y a interactuar de manera más lógica con eso. ¿Cómo se dinamizan todos esos procesos? Otro acá, por favor. Porque me voy a referir en relación al propio cuerpo, en relación a los objetos, en relación al tiempo, en relación a todo lo que tiene que ver con los procesos de socialización y en relación al tiempo. Una cosa es la relación espacio-tiempo y otra la relación al tiempo, que tenemos que entenderla de manera diferente. Entonces, cada uno de estos referentes que tengo acá son 5 referentes. Están desarrollados de manera global para poder entender estas dinámicas de cómo es que yo, desde la inteligencia cinético-corporal, te dinamizas. Entonces, cuando hablo con relación al propio cuerpo, yo tomo conciencia de mi propio cuerpo a nivel global. También soy capaz de descubrir acciones que puedo realizar y no puedo realizar. Tomo conciencia de mi postura frente a lo que tengo que hacer, ya sea de manera activa o de manera pasiva. Reconozco los diferentes modos de desplazamiento, arriba, adelante, atrás, estando, etc.
Descubre el equilibrio como una herramienta de altísima compaginación, la cual vamos a ver ahora en su clasificación. Favorece la percepción de los movimientos y la inmovilidad, que es un talento que se tiene que tener en las prácticas deportivas y en algunos momentos. Tomar conciencia del cuerpo, vivenciar las sensaciones perceptivas, interceptivas y interoceptivas, las cuales vamos a continuación ver con mayor propiedad. Hacer un control y dominio de diferentes partes del cuerpo. Ojo, si usted está manejando su moto, se cuenta que con esta acelera, con esta está frenando, con el pie está moviendo los cambios y pues estás haciendo una serie de actividades diferentes con las diferentes partes de su cuerpo, pero lo está haciendo al tiempo. Y todo esto genera un control y una eficacia en el movimiento, en este caso el manejo de su motocicleta. Descubrir las acciones que puede realizar con las diferentes partes del cuerpo, reconocerlas de cada vez perfeccionarlas y sobre todo, aplicar movimientos finos que hacen que la expresión plástica, la expresión de vivencia corporal sea realmente llevada a un nivel superior, como lo vamos a ver más adelante. Con relación a los objetos, descubrir ese maravilloso mundo de los sujetos. Pero es que para descubrirlo en ese mundo de los objetos tengo que aprender a saber. Ya más adelante vamos a ver, a reconocer cómo la parte sensitiva, verlos, tocarlos, el oírlos, el percibirlos, etcétera, nos permiten a nosotros reconocer esos objetos, manipularlos, tener la posibilidad de reconocerlos e inclusive construir. Yo, por ejemplo, cuando estoy enseñando tenis, yo no me meto primero con la raqueta, no. Pongo que mis muchachos construyan un aparativo que se llama la boa, no sé si ustedes lo conocen, pero es un cartón que amplía la mano, que amplía el corset de la mano, y le permite al chico ir teniendo una serie de experiencias que le van cargando en su batería motora, llamémoslo así, una serie de experiencias de movimientos de lateral, de reversa, del mal, incluso de servicios. Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. ¿Qué puedo yo hacer con esta pelota? Pues golpearla. Pues lanzarla. Pues rodarla. Pues pelotearla. Pero. Todas esas posibilidades de manipulación que yo puedo encontrar son llamadas aquí a la atención de relación con el objeto. Igualmente, eso es algo que yo hago también muy seguido cuando estoy en procesos de enseñanza-aprendizaje. Busco que mis muchachos, que estamos hablando de pelotas, por ejemplo, tengan la posibilidad de imaginar diferentes acciones. No las que como corrientes conocemos, sino que tengamos la posibilidad de interactuar con otras. Descubrir la orientación espacial y que el niño tenga la posibilidad de que en esa relación espacial la está teniendo con unos objetos y está teniendo esa relación espacial con relación a la ubicación del objeto y con relación de tu cuerpo en una situación. Por eso lo que vamos a la diapositiva, vamos a poner que Juanito se para en una esquina de la diapositiva y va a interactuar con el objeto, con la mano, con el pie, con la cabeza, o se para en la otra esquina o en la esquina más próxima, o se para justamente en el interficie donde se cruzan las 4 colchonetas. Entonces, todo eso hace que nuestro muchacho descubra nuevas experiencias que lo hacen referencia a una nueva realidad de movimiento. Con relación al espacio-tiempo, descubrir el suelo como un punto de apoyo. Capacitación o entendimiento del plano horizontal, vertical e inclinado. Capacitación o captación mejor. Y capacitación, obviamente, de esa captación de la medida natural del espacio limitado. Captación o capacitación para descubrir las nociones de dirección, situación, posición, distancia, dirección y límite en relación al espacio-tiempo. Entonces, ¿dónde estoy y por cuánto tiempo puedo estar? ¿Y qué puedo hacer en este espacio determinado durante tanto tiempo? Aquí es importante que el muchacho vaya tomando conciencia, por ejemplo, sobre las capacidades coordinativas y sobre el elemento más importante de las capacidades coordinativas, que es el ritmo. Con relación a la socialización, fuera que se genera unos procesos de mediación, unos procesos de entendimiento, unos procesos de reconocerme y reconocer al otro, pues tenemos la posibilidad de iniciar con esa comunicación corporal y verbal. Mi cuerpo comunica verbo. Ayer hablaba con uno de los maestros que tenemos aquí en Colombia, que es un ícono, es el profesor Héctor Peralta, con 88 años, y él nos hablaba de lo importante del verbo corporal. Y sí o sí, tenemos que aprender a reconocer ese verbo corporal. Relacionarse con los compañeros a nivel de responsabilidad de juego, de trabajo, de cooperación, y a través de esos escenarios de responsabilidad,
pues interactuar de una manera mucho más libre y mucho más productiva. Descubrir el acto de dramatizar, el acto de adquirir un rol, el acto de meterme en unos escenarios de sentimientos, de escenas, para poder interactuar de una manera lógica con relación a estos niveles de socialización. Con relación a mi amigo y enemigo, el tiempo. Descubrir las secuencias de tiempo, pasado, presente y futuro. Lo que es el corto, mediano y largo plazo. Descubrir el ritmo espontáneo en el niño a través de esos valiosos temporales que te dan y que se van cargando en la memoria del niño. Adaptación al movimiento con un ritmo dado. Distinguir esquemas rítmicos y desarrollar capacidades coordinativas. Todas ellas. Ten en cuenta cómo yo acentúo la importancia de lo que es el ritmo. Bueno, ya teniendo ese escenario de lo que es la inteligencia cinético-corporal recorrido de manera muy rápida, y esto es para hacerlo más o menos en un semestre, pero no importa. Ya tenemos una abstracción de que la inteligencia cinético-corporal está de la mano y es mi responsabilidad desarrollarla en mí y desarrollarla en los demás. Continuamente. Todos los días yo tengo que aprender a manipular las cosas de mejor manera. Ah, yo soy diestro y me olvido de la otra. No puedo. Yo tengo que tener experiencias que multipliquen mi capacidad de movimiento. Y miren, si ustedes tienen un abuelo, una abuelita, a ellos traten de enseñarles como si fueran niños, porque ellos necesitan recordar y reorganizar tu movilidad corporal. Y queremos saber qué pasa cuando hablamos de la iniciación deportiva. En la iniciación deportiva, y hablando de aprendizaje, sucede que nosotros hablamos de las escuelas de iniciación y formación deportiva. Ojo, una escuela de iniciación deportiva. En esta escuela de iniciación, yo pues inicio al niño en los diferentes abanicos que hay del movimiento y de los deportes. Ese chico va a poder hacer natación, ciclismo, atletismo, basquetbol, tenis, béisbol, lo que nosotros le ocurra, porque lo estamos iniciando para que él a futuro pueda escoger. No como pasa de manera muy seguida, y es que el papá es fanático del equipo X, no sé en Bolivia cuál sea el equipo más significativo, pero aquí, por ejemplo, hablamos del equipo de Millonarios, del Nacional, entonces queremos que el chico tenga el balón profesional a los 5 años, la camiseta del equipo, los gadgets del equipo, y lo obligamos a aprender fútbol, sin saber si realmente el niño quiere o tiene la capacidad para. Entonces, el primer llamado es que nosotros, lo que estamos trabajando con la escuela, ya sea como entrenador o docente, demos a los padres la información de que el chico hay que iniciar en el movimiento. Y a través de la iniciación del movimiento, esa praxis motriz, el niño va a reconocer unas formas deportivas. Y después de reconocer esas formas deportivas, tiene que decir qué deporte quiere practicar. Y así lo llevamos a la escuela de formación deportiva, donde va a comenzar a adquirir las dinámicas propias del deporte que ha escogido. Cuando hablamos de iniciación deportiva, hablamos de que está el pupilo, es el actor principal, pero está el entrenador, es el actor principal. Pero está la pluma, que es el actor principal. Está la acción motriz, son las acciones motrices de los actores principales. Por eso, ¿cuál es el actor principal? Es la iniciación deportiva. Todos, al tiempo, en el mismo nivel, tienen que manejarse, porque las acciones motrices que yo maneje determinan cómo la audiencia interactúa con el niño, cómo el pupilo interactúa con esas acciones motrices y cómo el entrenador y el docente interactúa con ellos. Entonces, se da cuenta que es un ciclo de interacción que se tiene que dinamizar y entender de manera profunda. ¿A quién tengo yo que preparar en una escuela de iniciación y formación deportiva? Primero, al acudiente, que entienda qué es lo que usted va a saber, cómo ha generado un proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo ha generado un desdoblamiento de los factores de movimiento que usted quiere enseñar y entrenar. En los orden de ideas, nosotros tenemos que entender que en ese proceder de enseñar, de transmitir un conocimiento, nosotros tenemos que encontrar una metodología y unas didácticas que nos permitan lograr ese desarrollo de esa inteligencia cinético-corporal de la cual hemos venido ya hablando. Para eso hay que entender que hay una fase de entrada, cognitivamente hablando, percepción, entrada de información, una fase de procesamiento donde el pelado, el niño, el joven, el adulto mayor interpreta y elabora una respuesta, y una salida de respuesta por parte de ese pupilo, de ese adulto, de ese niño, de ese joven, etcétera, que fue afectado por nosotros a través de lo que dijimos o de la experiencia que realizamos. Aquí yo les decía que son 26 funciones cognitivas
que yo les invito a que ustedes conozcan desde la teoría de modificabilidad estructural cognitiva. Bueno, vamos a hacer una revisión que nos acerca un poquito a cómo yo tengo que interactuar. Ustedes dirán, yo sé que muchos de ustedes van a reconocer esta gráfica y dirán, esto es retroescolar, esto es lo primero que se hace. Yo les digo, sí y no. Yo tengo mis atletas de alto rendimiento y cuando yo estoy haciendo la verificación de procesos del trabajo desarrollado, vuelvo acá. Voy a explicarles en acá. Primero, la estructuración espacio-temporal. Entonces, en la estructuración espacio-temporal, en la estructuración espacial, miro posición, directoria, trayectoria, distancia, cierre y proximidad. Imagínense todos estos elementos de una persona que está aprendiendo o que está entrenando tenis. Y en el trayecto de ese proceso de aprendizaje, yo comienzo a revisar cómo maneja la posición, la dirección, la trayectoria, la distancia, el cierre, la proximidad en la cancha, con la pelota, con la raqueta. Lo tengo que hacer continuamente. Y cada vez tiene que mejorar en sus conceptos y en sus apropiaciones motoras con relación a esos conceptos. Entonces, que la persona entienda posición, sino que realmente referirse que hay una posición fundamental para iniciar el trabajo de bebé, o que hay una posición fundamental para iniciar una carrera de velocidad, o que hay una posición fundamental para hacer un lanzamiento de baloncesto. Y hablamos de la estructuración temporal, duración, simultaneidad y sucesión. Cómo nosotros tenemos que tener esa lógica puesta en estos procesos. Si ustedes se dan cuenta, volviendo a las inteligencias de Howard Gardner, está la inteligencia lógico-matemática puesta, porque son abstractas y yo tengo que referenciar y que de ahí, de esa referenciación, sacar una serie de resultados. Eso no tiene que ver con los esquemas motrices de base. Pero, entonces, esquemas motrices de base para aluminio, sí, pero para los atletas de alto rendimiento con 30 años también. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar cómo está esa coordinación según las masas que intervienen, hablamos de coordinación fina, gruesa y mixta, pero también tengo que coordinar cómo está la coordinación según las relaciones de percepción de movimiento, visomotora, auditivo, motora, visopédica, etcétera, y cómo la conjugación de ellas le permite al piloto interactuar de una manera mucho más precisa. Cada vez que el entrenamiento es más evolucionado, estos elementos de la coordinación se hacen mucho más visibles. Entonces, yo les digo, qué lindo movimiento. ¿Qué técnica tan depurada? Sí, pero miremos la página. Estamos hablando de que hay una referenciación de coordinación y equilibrio. El equilibrio, pero lo referenciamos desde el equilibrio estático, más llamado estático, ya lo digo porque el dinámico ya recuperado. El dinámico. Cuando hablamos de recuperado, imagínense que yo voy corriendo, me tropiezo y no me dejo caer. Ahí hablo del equilibrio recuperado. Del equilibrio dinámico, cuando estoy corriendo y estoy manteniendo una coordinación continua y bien desarrollada. Y el estático, cuando soy capaz de evidenciar que no me muevo. Pero ojo, no es que realmente esté estático. Más adelante, cuando hablemos de la parte interoceptiva, les voy a mostrar una referencia que hace alusión a esto. De que cuando yo estoy estático, con líneas estático, estoy haciendo una cantidad de controles de movimiento y estoy interactuando con esos controles de movimiento, que si me pongo a mirar, hay mucho movimiento interior, pero que hacia afuera no reflejan ningún movimiento. Hablamos del tema corporal. Por ejemplo, esa imagen corporal. Si un niño es vegano por la iniciación deportiva y decide ser tenista, pues su imagen corporal cambió de niño que llegó a jugar a un niño que ya es tenista. Entonces ahí tenemos que hablar de cómo hay unos aspectos socioculturales que intervienen, unos factores afectivos, unos factores de experiencia social y corporal, unos factores psicopatológicos, unos factores biológicos, unos factores cognitivos y unos factores de cambio ponderales que hace que el niño, el joven, el adulto mayor maneje su imagen corporal diferente. Ahora bien, en los momentos que estamos enseñando movimiento, esa imagen corporal va cambiando continuamente, porque cada vez yo voy aprendiendo a interiorizar más mi imagen corporal en la tarea que tengo. Por ejemplo, todos aquellos que manejan la moto son motociclistas en el momento que están manejando la moto, y su imagen corporal es de motociclista, y hace que una cantidad de factores en su concepto de imagen corporal. Entonces, el concepto corporal, pues obviamente discriminación de las partes, denominación, función y posibilidades de acción. La pluralidad, pues discriminación de derecha e izquierda y obviamente atendiendo a esa dominancia lateral que tenemos que alimentar. Cuando nosotros estamos hablando de esa inteligencia cinético-corporal,
quiero mostrarles cómo operamos ya este discurso que trae la población. Primero, Pupilo no comprende, no entiende qué toca hacer, profe. Y pues no hay razones para hacer las primas en la escuela. Ya cuando la comienzan a entrenar un deporte, como que comienzan a aparecer algunas razones. Pero en la escuela no. Paréntesis. ¿Saben cuántos chicos van a la escuela a aprender? Solamente el 3%. El otro 97% va a la escuela a reunirse con sus pares, porque se entiende la escuela como el lugar predilecto y aceptado por la sociedad para estas reuniones. Bingo. Entonces nos vamos acá. El chico no comprende, no hay razones para hacerlo, pero nosotros tratamos de que comience a escribir la tarea motriz. Comenzamos a encarretarle, ya vamos a ver más adelante cómo lo encarretamos, desde esa lógica de todo lo que tiene que ver con la motivación, con generar expectativas, etc. Comienza a extraer datos, comienza a diferenciar qué acciones debe tener en el medio, comienza a reflexionar, comienza a hacer juicios de valor, comienza a hacer inclusive, aquí hablamos por pensamiento hipotético, comienza a tener algunas referencias y a través de eso comienza a evaluar sus posibilidades de qué puede hacer. Ya entendí la tarea y finalmente actúa pensando y desarrolla la acción. Eso es lo que nosotros buscamos en esa lógica de procesos de enseñanza-aprendizaje y que finalmente el aprendizaje se convierta en una respuesta que tiene una acción mediada o organizada o elaborada desde la psicomotricidad. ¿Cómo es que esa psicomotricidad, que es ese movimiento pensado con razones, pues hace que se refleje una acción? Todo el tiempo usted les ha hablado de la inteligencia y cómo esa inteligencia hace que nosotros aprendamos de una u otra manera. La inteligencia es aquella que logra gobernar la información. Y al gobernar la información, yo soy capaz de tomar algún camino o generar alguna respuesta. Así las cosas, voy a sacar toda la diapositiva para que ustedes la vean sin ningún problema. Right there, sí, perfecto. Nosotros tenemos 4 escenarios que ahorita los voy a dividir para mostrarles, pero esto se da simultáneamente, se da en el momento que me llega la información. Lo que pasa es que a veces somos conscientes y a veces no lo somos. Percepción sensorial, todo lo que tiene que ver con lo que yo logro percibir a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la mezcla de algunos sentidos para poder percibir algunas cosas con mayor acento. Hablamos de que esta información inicialmente me genera mi caos, porque no entiendo qué hay que hacer con esa información. Pero después de que comienzo a organizarla, comienzo a sentirme libre y a través de esa libertad comienzo a crear cosas. Más adelante, cuando hablemos de la tipología de las clases, se van a dar cuenta porque yo tengo que generar espacios diferentes de clase para que eso salga a realizar de manera mucho más evidente. De la misma manera, en un momento cuando estamos con esa información nos genera algunos escenarios o percepciones de dolor. Ya sea porque instintivamente caminar en la vía de equilibrio me han dicho que caminar por un palito tan delgadito me puede generar una caída. Entonces yo como que tengo un dolor. O a nivel cultural, tengo miedo a que si no lo hago bien la gente me trate de tope y de pronto comienzo a descalificarme. Pero después de mediar esa fase de dolor y comenzarlo a hacer, viene el gusto, viene el placer, porque ya puedo hacer. Pero paralelamente aparece también el simbolismo. ¿Se acuerdan que he venido hablando de mindfulness y atención centrada? Pues bien, ¿cómo pienso yo con relación a lo que he percibido, con relación a la información que tengo y con relación a lo que quiero hacer? ¿Qué clases de sentimientos tengo yo guardados para poder hacer lo que quiero hacer? Y finalmente las acciones que voy a hacer. Esto se da el tiempo, compañeros. Pero en un cierre de ideas, yo tengo que tener la capacidad de aprender a manejar la información, aprender a que mi pupilo sea, enseñarle a mi pupilo a que aprenda a manejar la información, cómo le llega la información, cómo él procesa la información y a través de eso cómo él puede llegar al resultado. Ahora, yo soy el primero que tiene que entrar en este ejercicio. Si yo no soy capaz de manejar la información, pues mis clases van a ser deficientes, con poca motivación, con pocos productos y obviamente, usualmente con chicos que lleguen a mi clase con mucha evidencia de aburrimiento. Cuando hablamos de inteligencia genético-corporal, pues hay 3 eslabones que me muestran claramente la evidencia o la respuesta de cómo se ha generado esa inteligencia. Desde el ser se reporta a través de lo que yo siento.
Desde el saber se reporta a través de lo que yo pienso o como pienso. Y desde saber hacer se referencia desde mi manera de actuar. Por eso, mi manera de sentir, pensar y actuar tiene que estar edificada a través de lo que mi maestro, mi entrenador, me ha logrado componer en mi cabeza, en mis sentimientos y en mis acciones. Con relación a la percepción de ese desarrollo del movimiento, yo a ustedes les había dicho que hay tres escenarios importantísimos. El primero es el introspectivo, cuando yo soy capaz de tener control, o mejor, no utilizar la palabra control porque más adelante la quiero utilizar en otro escenario, pero soy capaz de darme cuenta de qué pasa con mi respiración, con mi ritmo cardíaco, con mis pulsaciones, con mi interacción visceral. Y eso, aquí, por ejemplo, aquí vemos el equilibrio estático, que no es estático, repito, es un equilibrio controlado que refleja poco movimiento o no percepción de movimiento, pero que a nivel interno hay una lucha entre tensión y extensión para poder lograr esa posición. O si no, creo que así media hora y lograr que pase. Se termina muy adolorido o muy resentido de algunos grupos musculares. Está la parte propioceptiva. Aquí sí utilizo la parte de control. Es cuando yo soy capaz de tener control de acuerdo a ese concepto que yo tengo de mi cuerpo global y segmentario. Miremos la foto, aquí está el chiquito en el carro va girando, un carro parece que se para a caer, pero no se cae, pero es que el está haciendo una serie de ajustes posturales, está teniendo equilibrio y desequilibrio, está teniendo coordinación, manejo la temporalidad y la espacialidad que le permite tener ese control en la acción. Entonces, para la parte perceptiva, lo relacionamos con control. Y viene la parte mágica, compañeros y compañeras, que es la parte extroceptiva. Y ahí ustedes me pregunto, ¿cómo asociar los procesos perceptivos en el desarrollo de la inteligencia cinético-corporal? Miren. Pueden ver. De color pueden ver, estoy hablando de forma, tamaño, color, figura de fondo. Pero yo quiero ayudar a la gente a poder ver más allá. Cuando yo estoy en presente haciendo esta conferencia, yo le digo a mis pupilos, bueno, usted es la niña, ¿qué ve? Entonces uno me dice que ve los pétalos, otro me dice que ve el tallo, otro me dice que ve las hojitas, otro me dice que ve el rocío. Y otros me dicen que ven otras cosas. Y esas otras cosas son mágicas. Por ejemplo, el sentimiento de la persona que me entregó la rosa a la niña. Hablando de que si yo soy la niña, pues el sentimiento de la persona que me entregó la rosa a mí es ver más allá. Y cuando yo llevo a mi pupilo a ver más allá, no se vuelve, digo yo, automático o la respuesta que da, sino que se toma el tiempo necesario y suficiente para referenciar lo que ve. Pueblo de discriminación de la altura, tiene la intensidad, lo mismo. Cuánto usted oye y cuánto usted escucha. Y mire qué proceso cognitivo se va desarrollando cuando usted finalmente escucha, procesa la información y logra entender de qué le están hablando, o qué está captando, o qué idea, dirección, orden está recibiendo. Poder tocar, discriminación del peso, volumen, textura, contorno y temperatura. Yo cuando estoy enseñando tenis, yo les digo a los chicos, oye, reconozca la pelota. Sí, profe, redonda. ¿Qué más? Verde amarillo. ¿Qué más? Ay, profe, tiene una textura la más de rica, parece un osito de peluche. Ah, bueno. ¿Y qué más? Ah, pues tiene unos contornos como marcados y un caminitos. Ah, qué bueno. ¿Y qué temperatura tiene la pelota? Profe, pues no sé, siempre. Y por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, a squash, nos damos cuenta que la pelota del squash, en la medida que yo la golpeo de manera consistente, va cambiando su respuesta de rebote, porque la temperatura va cambiando en la pelota. Y yo tengo que aprender a tocar, aprender a reconocer información de lo que toco. Puedo probar a nivel gustativo y a nivel olfativo. Amargo, dulce, agrio, salado. Hay una experiencia que me fascina compartir. Hace unos años estaba en el Congreso Mundial de Educación Física en Cuba y yo soy el que presentó una evidencia de unos 8 niños, 10, 11 años, y estaban en el auditorio. Estos niños estaban con balones de básquetbol vibrando de un lado al otro del auditorio. Al lado derecho había unas tacitas verdes y el contenido era ese, el helado de chocolate. Y al otro lado había una tacita roja. Ya les cuento el chisme. Los chicos comenzaron a vibrar el balón
iban y venían, inclusive estábamos cronometrando, mirando no solamente el tiempo, mirando el gesto, sino también mirando la emocionalidad con la cual estaban los chicos. Al término de 2 minutos, les di la orden de que ya, coja lo que está en la tacita verde, y se lo comen rápido, la mira que ustedes. Claro, todos se lo comieron, le dieron el chocolate, fue feliz, está encantador, cogió otra vez el balón y se dio como una alegría y movían el balón un poco más rápido. Pero había una presencia de alegría. Y después de 3 minutos, pico, pues hice consumir el contenido de la tacita roja, que era agua con ají, dijera Mr. Marvel. Entonces, claro, obviamente todos comenzaron a poner sus caritas de, ¡ay, que se me llama al balón! Fueron al balón y transmitieron esa sensación de lo que lograron reconocer desde el gusto al balón. Lo transmitieron más rápido, digamos más rápido, y en la cara se veía esa sensación emocional que el poder probar les había llevado. El otro escenario es poder sentir, chicos, que nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores vuelvan a sentir, o empiecen a sentir, o reconozcan qué es el sentir. Cuando una persona hace una carrera en el bosque, hablamos de cross country, por 5 kilómetros, dice la carrera. Pero cuando la persona se comunica, ¿te acuerdan de la inteligencia naturalista? Cuando la persona se comunica, interacciona con el medio natural, se emociona, se sintoniza con el verde, con el agua, con el barro, y comienza a hacer su carrera de cross country y la termina, yo le puedo preguntar qué sentiste. Y seguramente va a decir, sentí magia, me sentí transformado, me sentí mágico. Pero que notamos la posibilidad de que el pupilo haya aprendido a sentir. Pero esto es entrenable, compañeros. Esto no es de que solamente lo pongo en un contexto y ya, ¿qué? No. Hay que persistir en ese escenario. Sí, tenemos que aprendernos esto de memoria. Es que toda práctica, por dolorosa que sea en determinado momento, me tiene que transmitir un gusto, una alegría. Y estaba muy bien amarlo con la séptima, y es poder amar lo que somos y hacemos. Que nosotros tengamos la capacidad de tomar conciencia de que si yo estoy trabajando como docente, como entrenador, yo tengo que amar mi rol, mi carrera. Yo les invito a todos ustedes a que escuchen esta canción de Desiderat. Y ahí Desiderat dice que si te comparas con los demás te sentirás una porquería, palabras más, palabras menos. Pero también dice que debes reconocer y valorar lo que eres y haces. Si nosotros valoramos lo que somos y hacemos, seguramente vamos a poder transformar el mundo. Cuando nosotros tenemos nuestras clases de actividad física, hay unos valores que yo tengo que estar continuamente fortaleciendo. Ya más adelante les voy a hablar de la clase monotemática y politemática, ya que hago referencia a que muchas cosas me tienen que dar en mi clase y en el entrenamiento. Primero, la integrabilidad. Que yo me sienta completo y que mis pupilos se sientan completos en lo que están haciendo, emocional, cognitivo y procedimentalmente. Que haya un nivel de tolerancia por lo que se hace, entendiendo las capacidades del uno y del otro. Que se trate de generar calidad en lo que se hace. Cuando yo estoy iniciando, por ejemplo, mis clases de iniciación al tenis, y veo que algunos chicos lo hacen porque simplemente quieren hacerlo, porque les toca hacerlo, yo les invito a que realmente entren en esta sintonía y comiencen a trabajar con calidad. Y eso me devuelve a mí en que la gente comienza a entender el tenis y comienza a gustarles. Pero el chico comienza a tener confianza en lo que es y en lo que hace. Y cómo desde esa idiomotricidad, desde esa sensomotricidad, desde esa perceptomotricidad, pero es una persona que es capaz de fabricar nuevas experiencias. ¿Qué se llama eso? Lo que hace. ¿Cómo lo hace y para qué lo hace? Ya que era un compromiso en las acciones que realiza a nivel grupal, a nivel individual, ya que era responsabilidad, que entienda que si él forma parte de un equipo, tiene que responder con un rol en ese equipo, y ese rol es extremadamente importante. Y que todo ello sume un gran acento en la pasión, para que finalmente lo que somos, hacemos y logramos hacer, se verá con gran respeto y gran preferencia. Nosotros entonces tenemos que entender de que todas las acciones que estamos llevando en la escuela están procurando competencias cognitivas, competencias psicológicas, sociales y afectivas, y competencias motrices. No solamente la motriz, es que muchas veces nos olvidamos de los otros integrantes de esas competencias y nos quedamos solamente en la parte de actuar. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro pupilo tiene que aprender a pensar.
y tiene que pensar con mayor libertad, con mayor capacidad, y que tiene que ser consciente que hay una serie de sensaciones, de emociones, que el entrenamiento, que el aprendizaje motor le está llevando a su interior, positivas y negativas, y que al mediar con esas positivas y negativas, seguramente su actuar va a ser mucho más evidente y mucho más positivo. Llegamos a un escenario de la tipología. Cuando nosotros hablamos de la tipología de la actividad física y del deporte, nosotros entendemos que en ese escenario nosotros tenemos que entender que tengo tres posibles opciones de clase para generar diferentes resultados. Una clase dirigida, donde yo, el maestro o el entrenador, selecciono las prácticas que quiero hacer. Mi objetivo, el desarrollo emocional, la moderación social, el desarrollo intelectivo, ese desarrollo emocional que busque acrecentar los sentimientos, ese desarrollo intelectivo que busque acrecentar procesos de pensamiento, y esa moderación social genera datos. Pero si yo tengo las clases orientadas, yo estoy ahí en la clase todavía, ya las prácticas están mediadas por mis pupilos y yo, ponemos de acuerdo. Entonces, la actividad repetitiva, lúdica y artísticas, todas una toman. Es que si yo coloco una actividad lúdica, entonces que ya estoy en el proceso serio. No. Ah, es que si yo coloco una actividad física, como que se me está en el proceso serio. No, señores, todo lo contrario. Porque aquí estoy fortaleciendo la capacidad, así como tiene la capacidad de liderazgo, la capacidad de participación de mis pupilos, lo que lleva a la salud física, mental y un equilibrio emocional. Y está la otra, que es la que más me gusta a mí, después de que mis pupilos han pasado por esas dos anteriores, que es la clase supervisada, donde yo no puedo traer un rincón, donde yo les genero uno que otro material, y ellos, y solamente ellos, tienen que crear las actividades. ¿Qué pasa? Hay un desarrollo de creatividad, de imaginación, de socialización, de placer y armonía. En estos escenarios, clase dirigida, clase orientada, clase supervisada, buscan esa formación física, social, cultural y cognitiva. En otras palabras, la formación integral del individuo. Ahora, cuando estamos enseñando movimiento, yo tal vez estoy seguro que ustedes han visto esto, pero lo vamos a revisar. Esto es de la teoría de Musk-Morrison, o el proceso de la enseñanza de la actividad física. De hecho, Musk-Morrison estuvo conmigo en Estados Unidos, después lo traje a Colombia, desgraciadamente murió ya hace unos años, pero pues él dejó unos libros muy importantes, y hay uno que habla de Teaching Physical Education, y es uno de los libros que muestra de la A a la Z los diferentes procederes que se deben tener, invitados a que lo lean. Vamos a hablar entonces de estas estrategias que me permiten a mí ser mucho más eficiente en la manera como yo le llego al pupilo. Hablo de comando directo, descubrimiento guiado, tareas de movimiento, resolución de problemas y el juego. De manera rápida, lo primero que yo quiero que ustedes reconozcan desde esta propuesta de Musk-Morrison, que esto en el año 86 exactamente, la propuesta que interactué con él. Él habla del modelo del espectro, en donde yo comienzo a reconocer en ese modelo del espectro el canal físico, el canal social, el canal psicológico y el canal cognitivo. Y en cada una de las propuestas de enseñanza, yo tengo una manera de reconocer qué está pasando en cada uno de esos canales de desarrollo, en cada uno de esos ejes de desarrollo. Y esto está dado de 1 a 100. Y este porcentaje permite distinguir cómo un estilo de enseñanza puede ser realmente oportuno o no oportuno. Veremos. Cuando hablamos, por ejemplo, del comando directo. El comando directo, cuando yo estoy haciendo alguna, cuando estoy indicando esa conferencia, prácticamente pues es un ejercicio, un pequeño taller donde los chicos comienzan a levantar la mano, a colocarse la mano encima de la otra, con los oídos, a colocar las manos en el cuello, a colocar sesionando rodillas, con respirar, con una pierna recorrida, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto qué sintieron. Y les hago ver lo siguiente. Hay una beneficio del comando directo, que es la orden que yo le doy a pupilo, genera disciplina, pero viene conmigo. Cuando estoy enseñando garrotas, por ejemplo, yo trabajo con el comando directo todo el tiempo, porque no quiero que el pupilo me vaya a salir con cosas diferentes a lo que yo estoy diciendo, porque hay un escenario de alto peligro. Y obviamente la responsabilidad está delegada en lo que yo diga y haga. Pero las ventajas, crea apatía en la actividad, se genera el estado de robot en el pupilo y aparece muy rápido la apatía. En ese comando directo todo el tiempo, pues el chico se robotiza y ya no quiere saber nada más de la actividad y ni siquiera del maestro. Pero luego lo que pasa en los canales. En el canal físico tengo una respuesta del 100%, bravísimo. O sea, todos hacen lo que yo necesitaba que hicieran. Pero en el canal social, no. Apenas hay una lectura del 25%, y yo sé porque el compañero de lado se relaciona con uno de la cual está así, chao, porque no hay manera de interactuar más.
A nivel psicológico, ya vimos cómo la persona está en un estado de robot, tiene apatía, entonces eso es una lectura negativa, estamos hablando de un 25% en ese desarrollo del canal psicológico. Y a nivel cognitivo, pues aprende muy poco. Aprende a distinguir para la mano derecha, para la mano izquierda, etcétera, qué manos al frente, qué manos arriba, qué brazos arriba, etcétera. Pero el aporte cognitivo es relativamente bajo. Descubrimiento guiado. En el anterior, o como más a izquierda. En el anterior, aquí la matriz de este estilo es la orden, ¿ok? Ahora aparece el descubrimiento guiado. En el descubrimiento guiado, la matriz es la pauta con la cual yo oriento. ¿Qué pasa? A nivel físico, la lectura es de un 70%. No es mala, pero tampoco es excelente. A nivel social, hay una relación interactiva, es una relación de un 55-60%. No es mala. A nivel psicológico, el sentido está descubriendo nuevas cosas. Comenzamos a tener una evidencia de un 80% en ese canal, porque la persona se siente bien aprendiendo y descubriendo cosas. Y a nivel cognitivo, pues en la medida que descubre muchas cosas, este canal cada vez se va desarrollando bien. Nos acercamos al 90-100%. La participación es libre y espontánea en el proceso de descubrir. Se plantea que hay que descubrir, se hace progresivamente y se utilizan las pautas para poder mediar el proceso de trabajo. Muy bien. Tareas de movimiento o tarea de complemento. ¿Qué es esto? Solamente las tareas las vemos como un castigo. No. La tarea es una preparación a una nueva aventura. Allá tengo que vender eso a los chicos. Cuando los chicos se dan cuenta de eso, van a hacer las tareas. ¿Cuál es el elemento fundante de las tareas? La motivación. Si yo he motivado lo suficientemente en mi pupilo, él va a hacer la tarea. Por ejemplo, con los pupilos que entrenan, el domingo me tiene que estar 2 horas 40 minutos por la montaña. Yo no tengo que estar ahí encima de ellos, porque sé que ellos van a hacer la tarea, porque son completamente conscientes que al hacer la tarea, ellos van a alcanzar un mejor nivel de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? A nivel físico, la respuesta es del 100% porque están haciendo la tarea completamente comprometidos. A nivel social, pues es la relación necesaria y suficiente, no es maximal, pero es necesaria y suficiente. A nivel psicológico, está haciendo lo que le gusta, se siente bien, hay una lectura del 70% que es relativamente bueno. Y a nivel cognitivo, la persona ha aprendido lo que necesita aprender para poder desarrollar la tarea. Recuerda, la tarea se basa en el nivel de motivación que yo desarrollo. Resolución a problemas. Cuando hablamos de la resolución a problemas se basa en la pregunta. Entonces, cuando yo comienzo a desarrollar este estilo de enseñanza, comienzo con preguntas. ¿Cómo creen ustedes tal cosa? Y a través de eso comienzo a desarrollar toda la propuesta. Miren lo que pasa en el espectro. En el canal físico, la respuesta es de un 80%. O sea, que si yo soluciono problemas físicos, estamos en una lectura interesante. Y bueno, a nivel social, me relaciono con los compañeros justo lo necesario y suficientemente oportuno para poder integrar y solucionar el problema que tengo. A nivel psicológico, si yo soluciono el problema, me siento muy bien y estoy teniendo una respuesta positiva muy alta. Pero por lo contrario, si yo no estoy resolucionando o no estoy dándole solución al problema, mi percepción psicológica es que yo soy incapaz, yo soy un perdedor, yo no puedo. Y es cuando nosotros, los entrenadores y docentes, tenemos que generar una didáctica, una pedagogía, una forma de hacer las cosas diferentes para que tu pupilo las pueda hacer. Y su percepción psicológica llegue a ese nivel de un 80%. Y a nivel cognitivo, disparado, porque ha aprendido muchas cosas para solucionar el problema. Entrando por la otra estrategia que es la lúdica. Cuando yo hablo de la lúdica, o sorpresa, canal físico 100%, canal social 100%, canal psicológico 100% y canal cognitivo 100%. Ese escenario del juego está acompañado con un objetivo, está siendo dirigido por alguien que conoce plenamente la actividad y este líder que se tiene siempre está rotando, está participando. Aquí entonces entendemos que el juego se convierte en el elemento desarrollador de la inteligencia cinético-corporal. Entonces, ¿cómo planteamos juegos para que el niño cree sus propios juegos? ¿Cómo planteamos alternativas para que el niño cree sus propios juegos? Ya van a ver una cosita que les he puesto para el final de esta charla. Cuando nosotros estamos en ese escenario de la enseñanza de la actividad física, tenemos que hablar de las didácticas activas simultáneamente. Y desde la lógica de las didácticas activas, hay un profesor y un entrenador que es emprendedor. Hay un entrenador, un profesor que es agente transformador.
hay un profesor, un entrenador que es mediador, suficientemente, emprendedor, transformador y mediador. Pero hacia la lógica profunda de esas didácticas activas, entendemos de que este profesor también hace que sus estudiantes aprendan a comunicarse de una manera suficiente con sus alumnos. Ese profesor tiene la capacidad de generar un medio de interacción mucho más llamativo y más espontáneo. Es capaz de generar proyectos y formas de enseñar diferentes y, sobre todo, transforma las dificultades en oportunidades para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos de esa actividad? Pues es una enseñanza de aprendizaje más eficaz en el mejor tiempo posible, pero si yo estoy conectado con el pupilo, en su cognición, en su motricidad, en sus experiencias, en sus sueños, en sus necesidades. Tengo que reconocer cuáles son los propósitos de esa educación que le estoy dando al pupilo y si realmente yo me hacer los propósitos. Y, ojo con esto, la enseñanza que yo le doy al pupilo tiene que ser consecuente y coherente con la clase de pupilo, con la parte de enseñanza que le estoy dando y en el escenario donde el pupilo se desarrolla. Yo tengo que aprender a leer de cuáles son las características socioculturales, económicas, etcétera, de ese niño, de ese joven, de ese adulto mayor. Cuando nosotros hablamos de enseñar de determinada manera y que hay una serie de efectos de acuerdo a lo que yo hago, comenzamos a reconocer que la didáctica tiene que ver con enseñar sin molestias y con solidez. O sea, que lo que yo enseño no me afecta a mí, sino por lo contrario, me deleita. Y que lo que yo enseño es realmente preciso y consecuente al niño que lo va a recibir. Que tengo que enseñar de modo cierto con unos resultados muy expresivos. Miren, muchachos, la verdad cambia todos los días. Entonces, yo tengo que revisar la verdad de hoy y a través de esa verdad enseñar, transmitir y ver los resultados que el pupilo puede tener. Tengo que tratar de afianzar un poquito y reconocer de que hay unas buenas costumbres para interactuar con el movimiento. Hay unas malas costumbres que también debemos de reconocer para no hacerlas. Y entender que nuestro pupilo, desde esa lógica de la didáctica, tiene que encauzarse en las verdades y tienen que estar en este diálogo con las letras. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros pupilos sean invitados a leer, comprender e interactuar con textos. Veamos un poquito cómo ha sido esa historia de la didáctica. Platón, por ejemplo, describió la mayor ética socrática para enseñar. Los evangelistas relataban los métodos enseñados por Jesús y de esa manera trataban de enseñar. Los teólogos de la Edad Media emplearon todo lo que era la parte de la elección y la controversia. Los caballeros feudales utilizaban la simulación de la guerra. Y, por ejemplo, me voy a detener un poquito. Era bien interesante ver cómo los caballeros feudales edificaban al soldado ideal para que fuera a las guerras a luchar por su país, por su tierra. Y por eso jugaban y aprendían a ser hombres a través de la simulación diaria y continua de la guerra, donde en esa simulación aprendían el dolor, el gusto por ganar, la tristeza por perder, y aprendían a tener esa conciencia de lo que es tener algo en determinado momento perderlo. Los pintores, cantores y jugadores aprendieron una práctica a través de esos talleres autodidactas. Los artesanos, ellos se formaron mediante unos contratos y unos gremios que iban trasladando, escribiendo, traspasando de una generación a otra esos aprendizajes. Los abogados, los juristas, utilizan el método del caos. Y luego, los maestros de la escuela han desarrollado el método frontal tradicional. Mensaje, reconozcamos ese método tradicional, pero por favor, tratemos de ir a lo que realmente está consecuente con los seres humanos que tenemos en el presente. Cuando nosotros hablamos de cómo organizar una clase, nosotros tenemos que tener un referente al 5 lugares de las didácticas activas. El primer escenario está por los objetivos que yo quiero desarrollar. El qué voy a hacer. Estoy hablando de entrenamiento que voy a hacer a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estoy hablando de una sesión de entrenamiento, cuáles son los objetivos de esa sesión y entonces qué voy a hacer en esa sesión. El segundo escenario es justificar por qué voy a hacer lo que voy a hacer en la sesión, en la propuesta de entrenamiento o en la propuesta de enseñanza. Tengo que aprender a reconocer los escenarios que justifiquen todas las acciones que van de la mano en ese maletín de mis objetivos. El tercer escenario y el cuarto escenario también a la vez son los espacios físicos
y los momentos en los cuales yo voy a desarrollar esos procesos de intervención. Una cosa es trabajar en una cancha de tenis, otra cosa es trabajar una cosa es trabajar en la cancha de tenis a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, y otra trabajar en la cancha de tenis a las 3 de la tarde o 10 de la mañana. Y otra es tener la referenciación de cuándo lo voy a hacer. En esos escenarios me permiten entonces tener diferentes respuestas, porque yo tengo que tener en cuenta una cosa que se llama el ciclo biológico del pupilo. Algunos le llaman el ciclo circadiano, pero es ver cómo el pupilo interactúa con sus términos de tiempos de sueño, sus tiempos de práctica, sus tiempos de alimentación, sus tiempos de hidratación, sus tiempos de descanso, etc. Y después de eso, entra a reconocer el sujeto que recibe la acción. Si me lo pusieran a mí a proteger esto, yo diría que se debería hacer el primero. Pero bueno, ¿quién es él? ¿Cómo siente? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Y qué posibilidades tiene de desarrollo? Y a la vez de tener esta pregunta resuelta, ahora sí, voy con la metodología, que es la que define el cómo yo hago las cosas. De qué manera yo utilizo un método de repeticiones, un método de funnel, un método de intervalo, etcétera, interválico, etcétera, porque dependiendo de los objetivos del pupilo, de los espacios y de las especificaciones que yo tengo, pues desarrollo la metodología para lograr el objetivo a corto, mediano o largo plazo. Aquí, por ejemplo, de métodos, si estoy hablando de entrenamiento, yo voy a utilizar método de Matthew, método por bloques, método de ATR, etcétera. Metamos otro poquito en la didáctica. Todos nosotros en esos procesos de enseñanza, nosotros tenemos que tener una serie de condicionantes que permitan que el aprendizaje se dé de una manera mucho más eficiente. Todos nosotros como docentes entendemos que somos los gestores de ese proceso y tratamos de utilizar unos estilos de enseñanza que ya hemos reconocido y que los hemos hecho propios. De esa manera, hemos tratado de entender que hay unos ambientes de enseñanza que nos permiten y que nos conducen a aprendizajes mucho más eficientes que otros. Pero ahora tenemos que pensar en que no solamente son los ambientes de enseñanza, sino que también tengo que hablar de unas coreografías y de unas coreografías didácticas. Así las cosas, compañeros. Hablamos de las coreografías didácticas. Y las coreografías didácticas están vistas desde dos escenarios. Antes, yo, el maestro, me preocupaba solamente por la coreografía externa, que eran los recursos, los balones, los materiales, la cancha, la música, etcétera, el pito. Pero ahora, yo tengo que preocuparme no solamente de eso, sino una coreografía interna. Hey, ¿cómo voy a afectar a mi pupilo en sus operaciones mentales, en sus operaciones cognitivas, en su emocionalidad? Y a través de eso, dialogar con las dos coreografías, la interna y la externa, para construir una clase de éxito. La didáctica no es una rutina o un mero proceso instrumental. La didáctica es una sinfonía que tiene que sonar de manera precisa para comunicar un conocimiento. Es lo que realmente somos y hacemos y somos consecuentes por lo que somos y hacemos. Y es la opción para transformar la sociedad que realmente puedo aprender y reconocer de manera muy bien organizada. Ahora, la didáctica como ciencia aplicada. Por eso nosotros aquí en la Universidad Mayor Beltrán creamos la maestría en didáctica, porque nos hemos dado cuenta de que es una ciencia aplicada, porque tiene un objeto, que es el aprendizaje. Que hay unos procesos de enseñanza, aprendizaje que se tiene que entender y comprender, que hay una finalidad y intencionalidad de cambiar la manera de pensar, sentir atrás del estilo y, obviamente, buscando calidad en los procesos educativos. En las didácticas activas, nosotros tenemos que, como maestros, situarnos en transformar esos procesos didácticos desde los marcos del aula. O sea, tratar de que el aula no sea las 4 paredes que siempre vemos, sino que realmente esas paredes se transformen. Presentarle al pupilo unas coreografías centradas en un trabajo coherente y pertinente y entender que la propuesta emocional sí o sí tiene que formar parte de ese proceso integrado. Ahora, para administrar la didáctica yo tengo que entender de que hay una serie de intervenciones docentes que yo puedo hacer. Acuérdense de la tipología, de tipo presencial, de tipo pautado o de tipo simplemente distante, pero que yo estoy generando un rol de clase como docente o como entrenador, dependiendo de la construcción de conocimiento y del factor emocional que quiera afectar. ¿Para qué? Para fundamentar lo que se hace dentro y fuera del aula. Ahora, ¿cómo asumir la didáctica y cómo vivir la didáctica? Voy a hablar. Asumo la didáctica participando, comunicando, pensando, sintiendo y actuando. Y la vivo desarrollando mis procesos como humano hacia humanos.
entendiendo que tengo que tener una cualificación para lograr eso, generando experiencias y gestión en las personas que me rodean y en mí mismo, generando expectativa, pensar en cómo voy a innovar continuamente para generar motivación, interés y una gran expectativa en el futuro que va a aprender, que va a entrenar o que va a mejorar sus conductas de aprendizaje. Condiciones para esa transformación didáctica. Primero que todo, yo tengo que investigar las realidades en donde yo estoy, reconocer las necesidades y ver cómo voy a innovar. Tengo que hacer una lectura de cómo voy a generar expectativas, cómo voy a gestionar esas expectativas y qué necesito para generar esas expectativas. Tengo que hacer un proceso ordenado para producir en mis pupilos esos intereses de querer participar, que tengan una voluntad de cambio y que tengan una iniciativa en los procesos que se desarrollan. Que no solamente sea yo el que piensa y que lo hacen, que ellos también te van generando esos procesos de iniciativa. Ahora, tengo que generar compromiso, convencimiento, un gran nivel de sensibilización. ¿Para qué? Para que se genere perspectiva, decisión y participación. Y por último, logremos experimentar con visión y hacer una evaluación continua de lo que hemos logrado y de lo que no hemos logrado. Eso es un ciclo que se tiene que repetir continuamente. Implicaciones. Primero, cambiar la mentalidad. Ya nosotros no podemos ser especialistas de las disciplinas, sino tenemos que ser especialistas de la didáctica para la disciplina. Y entender de que en ese proceso yo tengo que cambiar mis escenarios de clases, modificarlos de acuerdo a los procesos que voy a enseñar. Y entender de que mi clase no puede ser monotemática, sino politemática. De que yo voy a enseñar temas, que lo que voy a enseñar a través del tema muchísimas cosas más. Entonces nos damos a un escenario que me encanta. Son las formas didácticas en las clases de la actividad física del deporte. La primera, claro, estas son formas didácticas que hemos probado a través del tiempo y que me han logrado permitir señalarlas. Este trabajo lo he presentado en Argentina, lo he presentado en Ecuador, lo he presentado en Venezuela, lo he presentado en Costa Rica, gracias a todo el proceso de educación escuela de pedagogía transformadora que pues, desarrolla el doctor Giovanni Marcelía Francesca. Formas didácticas. La primera, didáctica emocional. Mira el motivo. Ustedes van a ver este resultado en que la actividad, así como las inteligencias múltiples, pareciera ser que cuando yo corro, también tengo que tener una inteligencia naturalista, una inteligencia musical, una inteligencia lógico-matemática. En estas formas didácticas también van a aparecer muchas de ellas como que simultáneamente, por eso que yo como maestro, como entrenador, tengo que ser muy cuidadoso. En esta didáctica emocional, básicamente busco que el pupilo se involucre en su dimensión cognitiva, afectiva y física. O sea, que no solamente sea lo físico y para de contar, sino que esa afectividad, esta cognición le genera a él unas sensaciones de cómo él está haciendo las cosas y cómo él puede mejorar. Cuando hablamos de esta emoción, la emoción la puedo generar desde el planteamiento de mi clase. Miren cómo está organizado este material. Ahora hagan una imaginación de este material tirado, unos con las pelotas por allá, unas banderas por allí puestas en otro lado, unos aros por allá arrumados en un costal. ¿Cuál escenario genera emocionalidad para querer hacer las cosas? Tener en cuenta cómo poner un material organizado de una manera correspondiente hace que yo entre en una sensación precisa, en una sensación organizada que me permite lograr mejores resultados. Didáctica de la representación es llevar a que mi pupilo siempre dé lo mejor de esa tarea que yo le he colocado. Y entonces me digo, mira, vas a tratar de correr como Juanito, vas a tratar de hacer el drive como lo hace Roger Federer. Ah, bueno, ¿quién es Roger Federer? ¿Cómo juega? ¿Cómo se siente? Y comenzarlo a estudiar. Y cómo él comienza a entender de que hay unos referentes que él tiene que entender desde la parte del sentimiento que le permite la ejecución. Aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, caballeros y damas, en qué clase de representación le pedimos a los pupilos. Una que él pueda hacer, una que él pueda, al hacerlo, aprender y entender cosas. Didáctica de la atención. Procesos cognitivos de la actividad física que se están generando por la percepción, la representación y la transformación de lo que yo estoy percibiendo y cómo lo represento. Didáctica de la interacción. Se define como el intercambio recíproco de todos los que están interactuando, en este caso el pupilo, el entrenador y los objetos referentes para poder hacer una clase eficiente. Pero en esa clase de interacciones todos ponen, como dice la pirinola, todos están en un proceso de interacción coherente y pertinente. Y más adelante vamos a ver
una lectura muy similar. Didáctica de la exploración. Y me voy a detener un poquito. Vamos a suponer que cada uno de ustedes es el niño que tiene la lupa y está mirando la flor. Miremos si logra que si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué ve, cada uno de ustedes le dirían cosas diferentes. Porque uno está mirando la profundidad del color, otro está viendo el animalito que está allí, otro está viendo el rocío del agua que está sobre la flor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que procurar que la exploración se haga continuamente en todas las experiencias donde yo llevo a que mi pupilo se vuelva reflexivo frente a lo que piensa y frente a lo que hace. Didáctica de la sorpresa. Esta es una experiencia que evidentemente me fascina compartir. Yo tenía la plan de enseñar el lanzamiento del jabalí y pues enseñar la jabalina toma mucho tiempo y no, necesito acortar los tiempos. Y entonces nos inventamos esto desde la didáctica de la sorpresa. Cada uno de ustedes va a construir un avión de papel, sí, porque yo nunca les hice las jabalinas, se les escondida. Todos comenzaron a hacer su avión de papel o sorpresa, chicos de 18, 20 años, muchos de ellos no tenían ni idea cómo hacer un avión de papel, ponerlo por lado sencillamente. Entonces me tocó dar clase de cómo construir un avión de papel que volara. Pero después de eso, si ustedes se dan cuenta en lo que esto de abajo de la niña, comenzó a lanzar el avión de diferentes maneras y después hicimos la transferencia que cogieran la jabalina y lo lanzaran como estaban lanzando el avión. Viste que el avión lo lanzara con las 3 técnicas que hay para lanzar la jabalina. Y obviamente el resultado fue extremadamente positivo. Aprendimos jugando y aprendimos desde la sorpresa. La admiración. La admiración expresa una postura contemplativa orientada hacia el reconocimiento del misterio y de la grandeza del hombre y de toda la realidad. Aristóteles. Oigan, llevemos a nuestros estudiantes que cuando estén haciendo actividad física, ya sean por ellos mismos, con sus compañeros, con elementos, encuentren algo de admiración en lo que hace, de precisión, de gusto, de valor. Eso tiene que ver también con ese aprender a mirar y con todo lo que tiene que referenciarse desde la atención centrada. En la medida que nuestros muchachos aprendan a tener admiración por lo que hacen y donde están, sus resultados se vuelven mucho más productivos. Didáctica de la mediación. Que nuestros muchachos aprendan a escuchar al otro y aprendan a colocar su postura de manera decente y muy positiva. Lo mismo nosotros los docentes. Tenemos que aprender a mediar en estos tiempos para aprender a sacar los mejores resultados. Didáctica de la interacción. Todo el mundo tiene que tener autonomía en los procesos que se desarrollan, entendiendo que el docente o el entrenador tiene la bandera guía, pero esa bandera guía va acompañada de explicaciones, va acompañada de prácticas que hacen que el proyecto de aprendizaje se vuelva una interacción entre la teoría y la práctica. Didáctica dinámica. Es ese conjunto de interacciones que nos permite a nosotros sorprendernos de qué soy capaz y cómo lo puedo llegar a hacer. Didáctica habitual, yo me voy a entender mucho, simplemente, muchachos, tenemos que reconocer que hay cualquier cantidad de ambientes desde la virtualidad que cada día nos están superando. Y para que no nos superen, tenemos que reconocerlos, investigarlos, aprenderlos a interactuar con ellos y hacer de ese escenario virtual una práctica cotidiana. O sea, que nuestras prácticas de allá del campo vayan acompañadas con el uso de apps o uso de elementos tecnológicos que el muchacho aprenda a reconocer y a entender. Didáctica lúdica. Cómo nosotros, digamos, a que el muchacho tenga experiencias con gusto, con alegría. Para eso, tenemos que entender que esa didáctica lúdica tiene que generar entendimiento, generar creatividad, generar diversión, innovación, aprendizaje, relación con los demás, personas que son unos roles que los desarrollan con toda el juicio que corresponde, que hay unas técnicas participativas de la enseñanza y que hay una comprensión. Me disculpa que algunas letras se corrieron acá, pero pues bueno. Pero hay unas características muy puntuales del docente que trabaja con la didáctica lúdica y del pupilo. El docente tiene que aprender a comunicar, tiene que divertirse, demostrar, explicar, aprender a construir y transformar. Y nosotros, el pupilo, que está en ese proceso de desarrollo, tiene que escuchar, divertirse, entender, imaginar, aprender y emprender. Mejor dicho, de qué él es capaz para desarrollar nuevos procesos.
didáctica de la reflexión, que todo lo que hagamos lo cuestionemos, lo reflexionemos y lleguemos a conclusiones. Didáctica del amor. Los campeones no están hechos en gimnasio, los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión. La clave, respeto, alegría y acompañamiento. Cuando hablamos de la didáctica del amor, nosotros tenemos que tener unas condiciones para el docente que interactúa con la didáctica del amor. Es el compromiso, el ser humano que forma humanos, el ser empático, poner en práctica una comunicación afectiva, entender y comprender. Hay unas fases, unos principios y unas características. Una fase afectiva, cognitiva y expresiva. Por favor, la pregunta primera. Afectiva, cognitiva y después expresiva. Un principio de comunicación, de entusiasmo, de cercanía y ternura. Y unas características de toma en cuenta las necesidades e intereses del pupilo. Hay unos procesos educativos que generan empatía y sobre todo el aprendizaje se hace de tipo colaborativo y de forma recíproca. Así una cosa, muchachos, la didáctica de la actividad física debe ser integradora del ser de saber y del saber hacer. Para una didáctica pertinente hay que darse el tiempo suficiente amando lo que se es y lo que se hace. Caballeros y damas, muchísimas gracias por este espacio. Yo espero sencillamente que en el futuro podamos interaccionar de la mejor manera. Que Dios me lo bendiga y quiero terminar con esto. Yo así no juego más. Yo así no juego más, que es una carrera que solo gana el que llega, yo así no juego más. Si por ganar no me importa que te quedes sin comida, yo así no juego más. Si el juego es una pelea que solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar el juego, lo invento yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Voy a apagar mi conexión porque va a hacer eco. Bueno, pues espero haber llenado algunas Ahora sí, no expectativas, te escucho, generado estás algunas preguntas y pues espero de verdad que todos los asistentes en el día de hoy se hayan No llevado sé algo, ¿no? si te parece, vamos a dar un espacio para preguntas. Claro que sí. Estaremos entonces, estoy atento. Podríamos hacer la alternativa que si tiene alguno puede escribirla o también levantar la mano. Ahí está. José. Por favor, José Loaiza. Si quieres, abres tu micrófono, José, y te conectas, por favor. Espérate, a ver si, espérate, habilito los micrófonos, dame un segundo, por favor. Dígame, ¿se me escucha o no? Sí, escuchamos perfectamente, perfecto. Dale. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo cordial aquí al doctor. Gracias. Igual la licenciada Moré. La verdad, mi pregunta más acerca era sobre el tema de las múltiples educaciones que usted decía. Bueno, en realidad las múltiples inteligencias, que era sobre el campo, primero sobre lo natural, luego sobre la música y igual sobre la matemática, sobre el que usted explicó al principio. Quería sacarme la duda de que si en el campo de las inteligencias igual, ¿en qué campo entraba la inteligencia por así decirle un ejemplo, cuando un niño no sabe o no conoce algún tipo de cosa, alguna acción, pero por simple vista ya la sabe hacer, como uno no nace como saber patear una pelota o agarrar algo, pero por simple vista o acción sí la sabe hacer. No sé en qué campo entraría eso. Sí, bueno, ella obviamente sería la inteligencia cinético-corporal, pero ojo, porque si ya nos referimos a otras situaciones, como por ejemplo que el niño aprende a sumar muy rápido, es porque el niño tiene desarrollada su inteligencia lógico-matemática. ¿Qué dice la teoría de Gardner? Dice que cada uno de nosotros venimos con, obviamente, las ocho inteligencias, pero hay una que se vuelve predominante por lo que somos y hacemos, por lo que nuestro entorno nos permitió presentar. Mi inteligencia, la de Moore, seguramente la de ustedes, es la inteligencia cinético-corporal o la kinestésica. ¿Por qué? Porque es que nosotros trabajamos con el movimiento, vivimos con el movimiento, nos expresamos con el movimiento. Entonces, no es que no seamos capaces de hacer una operación matemática, sino que nuestro acento en aprendizaje, en desarrollo, está en la estructura de la lógica matemática. Gracias por tu pregunta.
¿Alguien más? Te cuento que son realmente tímidos. Perfecto, mil gracias, doctor. Gracias a ti y a la orden con cualquier pregunta a futuro. Por aquí hay otra pregunta de Joan Álvarez. Jonathan, te escuchamos. Buenos días o tardes, licenciado. Hay en una parte donde su persona informaba que para poder ser llamado la atención a un niño tiene que desarrollar un plan didáctico y pedagógico en lo cual eso va a desarrollar el 80%, pero para poder llegar al 100%, ¿cómo pudiera realizar, licenciado? Claro que sí. Bueno, primero que todo, yo tengo que reconocer qué tema estoy manejando con este lado. Si estoy enseñándole fútbol, si estoy enseñándole atletismo, si estoy enseñándole unos ejercicios o un ciclo de movimientos o una serie de sumas de movimientos motrices. Entonces, dependiendo de qué tarea yo esté desarrollando, yo tengo que encontrar una forma didáctica que me permita llegar al pupilo. Ahora, yo siempre recomiendo que la mejor forma didáctica es el descubrimiento guiado, la estrategia metodológica que permite que el pupilo vaya sumando y adquiriendo, es esa guía que yo le voy dando al pupilo para que él vaya acrecentando, hasta el punto que uno le va dando y finalmente terminan haciendo. Por ejemplo, en tenis. En tenis yo comienzo a darle los movimientos básicos de tenis, como el drive, como el revés, y después pues, generando esta serie de experiencias, por ejemplo, pelotas mojadas, desde ahí hágalo con drive, y después comenzamos a colocar, por ejemplo, unas peanas de lanzamiento o unos tiros al blanco para que el chico comience a hacer unos golpes directos allá. Y de un momento a otro ha sido tal la práctica y la especialización que el muchacho logró el 100% de su aprendizaje. No solamente, ojo, no solamente la evidencia de la práctica, sino la evidencia de que conoce lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos algo tan sencillo como el salto con garrocha. Muchachos, lo primero que tienen que aprender es a coger la garrocha. Si la pongo de manera equivocada, lo primero que va a tener es una fractura de muñeca. Pero después de que comienza a interactuar con la garrocha, pasársela para otra, correr con la garrocha, jugar en saltitos pequeños, a trepar la garrocha, etc. Ya esa suma de experiencias lo están acercando a la experiencia grande de tener que pasar una varilla para poder superar una altura. Y pues logramos la experiencia ya con cierto nivel de seguridad porque ya lo he llevado por un proceso. ¿Qué hay que reconocer acá? Cómo yo soy capaz de coger un movimiento y romperlo en un pedacito. Y cada pedacito ensayarlo, componerlo y organizarlo. Piensen ustedes en un, no sé si le llaman lo mismo que acá, cuando uno tiene muchas piezas pequeñitas, un rompecabezas, no sé si lo llaman igual allá, pero rompecabezas, ok. Entonces piensen en lo mismo, el movimiento es de rompecabezas y yo comienzo a armar todas las piecitas, parte por parte, dependiendo de la emocionalidad del niño, dependiendo de la manera de actuar y sentir del niño, yo le voy dando las partecitas para que vaya componiendo esa gran figura que se llama movimiento. Pero que no solamente haga el movimiento, sino que lo entienda y se emocione en esa realización del movimiento. Por eso está en un libro, puede enseñar un movimiento. No un movimiento final, sino todo el proceso del movimiento que me lleva a la respuesta final de aprendizaje. Gracias por su pregunta. Bueno, ¿alguien más, chicos? Yo en verdad creo que van a poder recurrir nuevamente a tu clase para poder profundizar un poco los conocimientos, Marco, ¿sí? Claro que sí. De hecho, sí. a futuro, Mauro, me encantaría poder hacer que ustedes un taller de atención centrada. Es una cosa, permítanme el término, muy bien organizada que hemos logrado configurar en el escenario de aprendizaje, donde le enseñamos a la gente a mirar hacia afuera, pero también a mirarse hacia adentro. Y cómo podemos componer pensamientos de éxito y cómo podemos ser más livianos en esa responsabilidad que tenemos. Muchachos, y Mauro, yo estoy muy encantado por todo este espacio que se ha dado. Hay otra pregunta para cada otro compañero. Ícaro Durán, bienvenido, te escuchamos. Dale, Ícaro. Estaba haciendo nuestra última pregunta, ¿de acuerdo? Dale. Buenos días, licenciada More y Gracias, Ícaro. doctor Marco. Mi pregunta sería esta. ¿En qué momento nos damos cuenta ya que el pupilo ya está listo para ya no darle como que clases de iniciación deportiva, sino para un entrenamiento más serio?
por así decirlo. Listo. con ¿Qué otro pregunta? nivel. Sí, señor. Yo puedo enriquecer a muchachos con muchas experiencias de movimiento. Cuando me doy cuenta que estás listo para acceder a algo nuevo, cuando él me lo dice, cuando él me lo comunica, cuando él dice, profe, yo quiero jugar fútbol, profe, yo quiero correr, profe, yo quiero jugar basquetbol. Ay, esto está bien. Pero yo tengo que prepararlo no solamente desde lo físico, muchachos, sino desde lo cognitivo y desde la emocionalidad, para que él tenga la seguridad y la tranquilidad de comunicarme su deseo. No como pasa en muchos escenarios deportivos donde los muchachos simplemente tienen que hacer, y nunca lo dejamos pensar, nunca lo dejamos recapacitar en lo que hace. Esa es una excelentísima pregunta y de verdad te agradezco la pregunta que has hecho. Puedes dar referente el mismo niño cuando le hemos dado la seguridad de que él tiene esa posibilidad de comunicarnos gracias a su cognición, a su emocionalidad y a la práctica que ha logrado construir. Muy bien. Bueno, no. Y muchachos, desde aquí de Colombia, solamente me queda decirles gracias. Espero pues tener la posibilidad de estar en un auditorio con ustedes en un futuro, ojalá. Sería una cosa maravillosa. Por cierto, no conozco Bolivia, entonces en algún momento tendré que pegarme la rodita. Bueno, gracias por la invitación. Espero haber llenado algunas expectativas. Y pues a ustedes, muchachos, un aplauso muy grande por estar acá, por entender que lo que estamos diciendo es importante para ustedes y que simplemente en la medida que ustedes tomen la conciencia, se den cuenta de lo importante que ustedes son para el mundo, no para el barrio, no para el vecino, para el mundo, seguramente ustedes van a tomar más conciencia de trabajar con mayor calidad. Infinitas gracias y crean en lo que son y en lo que hacen. Exactamente. Gracias, Marco, porque realmente compartimos muchos criterios y creo que somos los primeros en vivir las experiencias en la dimensión que nos permite que vayan contribuyendo a nuestros procesos, ¿no? De aprendizaje y de enseñanza. Entonces, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerte esta primera vez. Bueno, sí, bueno, pues así será y ojalá que haya muchas veces más. De verdad que quedé encantado por esa presencia de los estudiosos que están acá, los estudiantes que nos están acompañando. Gracias a ustedes por creer primero en este discurso y la invitación a que trabajemos todos en todas las posibilidades, en todas las escuelas, por cambiar al hombre que tenemos por un ser más humano, más capaz y que disfrute más de lo que es y de lo que hace. De verdad que gracias a todos ustedes. Gracias, Marco. Un abrazo. Estamos en Bueno, contacto. No te olvides la grabación.